Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN247. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país. Claro, podemos ir al aire porque nos estamos acomodando. Acá tenemos visitas, tenemos nuestros invitados de los viernes. Estimado Miguel Sabone, ¿cómo le va? Muy buenos días, excelente. Excelente, siempre sí. siempre buen ánimo, siempre una sonrisa a flor de piel. Esto tiene que ver porque la sonrisa es contagiosa, imagino, ¿no? Sí, también por las cosas que hago que las disfruto mucho. Gratifica mucho. Sí, Pablo sí. de Nevic, un optimista como siempre. Me encanta, porque sí, a ver, este optimismo hoy se va a conjugar con Miguel de una manera maravillosa. Me sonríe, yo no sé si es esa sonrisa cínica o esa sonrisa de contento. Y hoy te juro que estoy dignado a averiguarlo. ¿Hasta cuándo abusarás de mi paciencia? Es cínica. Bueno, un saludo para Dalton, que no puede venir, un saludo para García, que tampoco pudo venir en la jornada de hoy. Pero nos quedó dando vueltas de estos días que estamos charlando sobre el sueño de país. Especialmente el momento histórico que hicimos hacia atrás, esa mirada a partir de Mitre en adelante. Y creo que nos quedó girando el tema del gran impacto que fue la educación. Uh-huh. El modelo de educación, el modelo que también unificó al país de alguna forma, una misma lengua, diferentes mezcla de gente que estaba en lo rural, en lo urbano, en diferentes clases sociales en ese momento que llamaban así, ¿no? Que universalizó también el acceso a la lectura y a conocer el alfabeto, ¿no? Exacto, también es porque acordate que es un país que estaba siendo de migrantes también en ese momento, claro. No fueron las grandes migraciones a posterior, ya a principios del siglo XX, pero por lo cual también había que consolidar, y también consolidar la cuestión de Estado, que era todo nuevo esto, ¿no? Hay algunos autores que hacen alguna observación ahí entre la consolidación del concepto nación, no tanto el concepto patria, que son dos... Exacto, sí, muy interesante. Vos sabés que la otra vez de conocer, uno siente que la patria es lo más cercano, y normalmente lo más cercano es muy limitado. O será tu ciudad, o será tu barrio. Ese es nuestro concepto de patria. Aquellos lugares donde están nuestras raíces, donde echamos raíces. Por lo cual, cuando vos pensás más allá del Río Negro, nos cuesta sentir a lo otro patria. Sí lo sentimos como país, como nación, pero es cierto que ese modelo educativo apuntó a un modelo de nación, convertirnos la nacionalidad. Viste que se llama identificación cultural. A veces uno tiene que bajar línea cuando hay tanta diversidad. Teníamos un país que, es más, hoy nos damos cuenta que es muy diverso en las prácticas, ¿no? Un país muy indígena, que hace... Yo siempre cuento un dato histórico. Fue el norte del país que continuó la revolución, que hizo la independencia. Cuando Buenos Aires terminó la primera parte, esa ciudad dejó la revolución a su merced, y los que mantuvieron fuertemente fue todo el norte. Por eso había un rescate histórico. Bueno, de hecho, vos fíjate, ¿no? Después del 50, Buenos Aires no se incorpora a esa concepción de país o de nación, sino que lo hace algunos años después de la sanción de la Constitución del 53. Ahí tenés, esa Constitución también marcó fuertemente la cuestión de nación y Estado, ¿no? Para mí hay dos datos, digamos, muy, muy puntuales. Uno es la Constitución y el otro es la 1420, que es la Ley de Educación de 1884, gestión de Roca, pero es la idea primigenia de Sarmiento, que está dando vuelta, y que duró, yo me sorprendí, porque antes de venir acá me puse a indagar, hasta 1992. Cuando hubo las grandes reformas, siglo y pico de una ley vigente, y cuando uno concibe... el Código Civil fue igual, Sí, pero cuando vos concebís una herramienta que te permite proyectar, como es el caso del sistema educativo, estás proyectando también un proyecto de país. Esto que hablábamos hoy, los viernes pasados y hoy, del sueño de país. A mí me parece que ahí también está plasmado en letras
un sueño. No sé por dónde andaba la psicología en el siglo XIX. Pensando específicamente, hablando de cuestiones limítrofes, ¿no? El norte siguió muchísimo en guerra gracias también a que estaba con países limítrofes muy fuerte, con una cuestión bastante marcada, ¿no? Por ejemplo, la guerra con Paraguay. La región del Gran Chaco, que abarca varias provincias argentinas, Paraguay, cierta parte de Brasil, era como un área considerada, con el perdón de algunos detalles históricos, una considerada mayormente aborigen, ¿no? Entonces, lo que es la división de lo que es Formosa, Chaco, cierta parte de Salta y Jujuy, siempre estuvo en guerra durante mucho tiempo. Es más, la provincia del Chaco se independizó del territorio nacional Eva Perón cuando se fueron a hacer las divisiones hace poco más de 55 años. Sí. Tengamos en cuenta que también lo que es la cuestión de la patria en todo el territorio y la educación, no es la misma necesidad de educación en Buenos Aires que en provincias del norte, que en provincias del sur, ¿no? Interesante eso, porque algo que hizo la ley, esa ley específicamente, hizo un ejercicio de poder. Primero arrasó cualquier cultura. Sí. No importó que vos tuvieras una cultura milenaria, o no importó que tuvieras otro tipo de cultura, la arrasó. La asumió en un ejercicio de poder, del poder central específicamente. ¿Por qué está a ver, cuando vos decís arrasó, es un término fuerte, porque vos estás diciendo se impuso de alguna manera. Dando por tierra, digamos, otras cuestiones existentes. Las lenguas, un ejemplo, dejó de lado todas las lenguas. Sí, está bien, pero fue un proceso de unificación y de acceso a un sistema educativo que antes estaba quizás, ¿cómo te lo diría? Reservado para aquellos que tenían respaldo económico y que podían mandar a sus hijos a un tipo de educación. Eso fue una novedad. Eso fue una novedad. También le sacó el poder, también un ejercicio de poder le sacó el poder a la iglesia o a las cuestiones religiosas que mantenían las cuestiones de estatus educativo. Sí, la puso fuera de lo claro, y lo cambió también, lo hizo masivo. Hoy no solamente puede acceder a la educación quien tiene cierta... Tampoco la tenía... Perdón, hay un mito. Quien tenía un poder adquisitivo mayor no se educaban tanto. No eran los que se educaban tanto. Eran pocos. Pero qué educación, ¿no? ¿A dónde estaba centrada la educación? Es la cuestión principal, ¿no? Porque si vos estás centrando, ¿qué tipo de patria estás creando por ejemplo, en Catamarca, en aquella época, Catamarca de Buenos Aires, de Capital Federal, cómo se lo tomaba? Entonces era bastante centrada en este circuito de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, y bueno, excluyendo muchas cuestiones, bueno, mataban culturas, ¿no? El caso más evidente hace poco fue el tema de la Guerra Gaucha, que fue la continuación de la Guerra de la Independencia. Fue un desconocimiento después. Buenos Aires jugó muy fuerte para que todo lo que fuera ese tipo de cuestiones casi se quedara a marginalidad, porque había que construir un país pensado desde el centro. Uh-huh. Es más, se reescribió la historia. Recién ahora estamos por ahí un ejemplo, ahora que viene el 20 de noviembre, que el tema de la soberanía, el tema de Güemes, que antes no estaba, que es una figura importantísima. Uh-huh. A ver, y todo el litoral, que el litoral en sí fue el que es el país federal. Ahí nació el país federal, fue en el litoral. Corrientes. ¿No? Tenemos, a ver, hasta héroes que nosotros los desconocemos históricamente, ¿no? Que lo dejamos ahí casi bien, al margen. A mí, entre esos héroes que están marginados por la historia, siempre me fascinó la experiencia de Brown, ajá, de Guillermo Brown. Irlandés, el loco, le decían. Y probablemente la gesta sanmartiniana no hubiese tenido el éxito que tuvo si no hubiese estado Brown en los mares, apoyando, digamos, aquella dato aquella acción. La incidencia que tuvo en Latinoamérica, esos viajes de Brown por las luchas de la independencia también por toda América Latina, queda algunos resabios en las banderas de otros países. ¿Podés creer? Es impresionante la historia de Guillermo Brown. Uh-huh. Hay una novela muy bonita, escrita por Marcos Aguini, se llama El combate perpetuo. Sí. Tiene también su propia historia esa novela, pero es una novela fascinante, es la historia novelada de Brown.
un pibe que era un travieso desde muy chico, y la familia que no lo podía controlar después de que él decide tomar un barco de pescadores en la aldea donde vivían en Irlanda para hacerse a la mar. Está como 3 días metidos en el mar y la familia se desespera porque no lo pueden encontrar por ningún lado y lo dan por muerto, y cuando finalmente llega lo agarran de los pelos, de las orejas, donde sea, y se lo llevan a un tío que es religioso, que es un pastor, para que lo encasille, digamos, para que lo eduque, para que lo encarrile. Uh-huh. ¿Y qué hace el tío? Le enseña a navegar. Mira vos. Un gran tío, ¿eh? Volviendo a lo que nos interesaba también, es que esta generación casi desconoció también al otro, ¿no? Al gaucho, al aborigen. Vos decís, niveló, pero ocultó también. No sé si es niveló. Yo digo, te dio acceso. Obviamente que ocultó, pero otras cosas las puso sobre relieve. Por ejemplo, me da la sensación, porque así como se duplicó, o más que duplicó, la cantidad de escuelas, porque pasaron de tener un puñado de escuelas a 150% más de escuelas en poquitos años, en un puñado de años, en 2, 3, 4 años, también ese modelo fue forjador de una profesión como es el de la docencia, que le dio a la mujer quizás la primera de las herramientas de autonomía, de realización individual, profesional, pero laboral también, y económica. Me parece que es un dato también a tener en cuenta. Cierto, sí. Uno porque se queda pensando más que nada cómo se ejercía el poder y cómo se marcaba un sueño de país pensado desde un lugar determinado, ¿no? Fíjate que es también adecuar roles y dar ciertas independencias dentro de los roles establecidos, ¿no? Porque a la mujer el rol de la educación se lo dio siempre de la misma manera hasta el día de hoy, que sigue, que bueno, que están eliminándose algunos patrones, pero el rol de la educación de los hijos a la educación de otros hijos hubo como esta continuidad, ¿no? Pero yo creo que en ese momento la postura de ampliar las escuelas no dejaba de ser completa, sino contemplaba también las necesidades de la gente de ese momento. Sí, pero también avasallar las independencias de las provincias, de los estados pequeños. ¿Qué opción quedaba si no se iba a construir? Porque había que, exacto, no, porque había que ante la diversidad había que buscar la unidad, esto es cierto. El desafío era la unidad esa. Exacto. Y por ahí vos decís, uno puede patalear con respecto a la historia, pero la historia es esa. Y somos esa historia también. ¿Cómo construís esa unidad nacional si no de algún lado había que partir? Generando elementos comunes. A veces uno ve giros de la historia que no entiende por qué pasó, y yo creo que está eso. A pesar de esto hay que unificar. Y no sé cómo, pero hay que unificar. Hay cosas que uno no entiende en la historia argentina, sino por eso, ¿no? Y si no querés unificar, te meto la unificación encima, ¿no? Es el ejercicio del poder, es el ejercicio del poder. Con mucha escuela, un ejemplo, estos modelos, yo siempre cuento, cuando trajeron el modelo de escuela, también trajeron el modelo de biblioteca, que es único casi en América Latina, ¿no? Mirá que yo he viajado por esta América. Y es un modelo casi únicos, que funcionaban muy interesante. ¿De dónde partían? O sea, ¿por qué partían esa mentalidad? Para el niño la escuela, para los adultos las bibliotecas. Ajá. Y aparte, a su vez le hacíamos un juego de pequeña república, porque eran bibliotecas que la hacía la propia gente. El Estado acompañaba, pero la biblioteca la hacía la propia gente. Bueno, por eso populares. Por eso eran populares, que es el único modelo que existe casi en América Latina, ¿no? Estos son los ejercicios que nos quedamos maravillados, ¿no? Y tampoco no entendés cómo algunos personajes lograron pactar cuando eran tan disímiles para construir un país posible, que nos llegó hasta ahora. No, muchas cosas nos llegó hasta ahora. El Código Civil, la Constitución. Bueno, la Constitución está vigente, ¿no? Más allá de que haya tenido actualizaciones o reformas. La última del 94, ¿no? O el Código Civil de Bedesafi, ¿cuándo fue? Hace poco fue. Hace menos de 10 años. Sí, que tenía muchísimos agregados, ¿no? Pero son los basamentos. Ellos dieron los basamentos. El problema está que sigue haciendo ruido. A ver, ¿qué te está haciendo? Porque creo que hoy tenemos que pensar también en un país mucho más federal en la práctica. O sea, las provincias más independientes no están, o sea, dejar de ser un país tan presidencialista en las prácticas, tan unitario. Pero eso tiene que ver con el sistema de gobierno. Pero es que, a ver, tenemos todas las herramientas para hacerlo, porque la Constitución juega con eso. No, el problema está que se hace en el medio.
A ver, ¿Me entendés? No, ahí- porque ahí tiene que ver qué posibilidad tiene las personas que son de cercanía de los limítrofes, de pueblos originarios. ¿Qué posibilidades habría de que ellos también tengan esa misma voz, ¿no? Esa misma voz para la educación. A ver, se sigue el mismo patrón de imposición, por más de que haya buenas intenciones, el patrón de imposición está perfectamente claro, ¿no? Es bajo una cuestión unitaria, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos decir? Detectar las necesidades de los demás. Ahí para mí está gran parte de lo que es la educación, la construcción de la patria, ¿no? Ver cuáles son las necesidades. O cómo renombramos los lugares. Me acuerdo siempre, en la Patagonia se renombraron todos los lugares, se le puso otro tipo de nombres, pero nada que ver con el aborigen, con lo propio del lugar. Claro. ¿No? Esa es una Fíjate, imposición. Chile tuvo una muy buena iniciativa porque renombró las islas de Pascua como Islas Rapa Nui. Claro. En honor al pueblo que vivía en ese momento, ¿no? El pueblo aborigen. Y me pareció muy interesante también, no solamente añadirle el nombre, sino también darle esa identidad, porque, a ver, permitiéndole libertad de la identidad, también existe un acercamiento y un sentido de pertenencia, ¿no? Hacia también lo federal. Y también lo que yo he visto así en este país tan diverso es que sí me pareció que el norte y el litoral es muy Latinoamérica. No, nunca lo sentí en el centro, ¿podés creer? El norte. El norte y el litoral me pero pareció muy latinoamericano. Todo el norte, noreste y noroeste. Yo que he paseado por Bolivia, por Chile, por Perú, por Ecuador, y cuando vas ahí hay cosas que no te asombran, porque decís, es Latinoamérica, con esa mezcla rara entre lo aborigen y sigue esa mezcla rara muy evidente. Pero cuando llegas al centro de la República Argentina casi se pierde eso. Y se da mucho en otros países más que en este país, porque en el norte, en ciudades de Salta es más conservador en ese aspecto. Por ejemplo, pero Misiones, Corrientes, Yo no entiendo Chaco, cómo Salta Formosa. puede ser conservador, pero históricamente no entiendo por qué puede Pero ser. la cuestión Que fue parte de la revolución, ¿no? Hay cierto, lo que es por lo menos la gastronomía, ciertas costumbres, que son muy parecidas a costumbres que se dan en Bolivia, Salta y Jujuy, ¿no? Se dan ciertas costumbres, pero hay otras partes en las cuales no se da un montón de eso, ¿no? Por ejemplo, en Formosa hay mucha cercanía con el Paraguay, ¿no? Pero no hay como una distinción tan fuerte. Ahí hasta muchos los confunden. Bien, bueno, muy interesante. Cuestiones del litoral, todas esas cuestiones, el gaucho, el mate, lo tomamos como lo argentino y sale de ahí. El gaucho, como tal, sale lo de Paraguay, Uruguay, sur de Brasil, Bueno, la parte argentina. Y en términos de unidad y de identidad, construcciones literarias como el Martín Fierro y Don Segundo Sombra, casi 50 años después, Que se contraponen. Que se contraponen porque son dos modelos distintos. Son dos modelos diferentes de cómo pensar el gaucho. Uno es el gaucho más marginal, digamos, o que está en la marginalidad, quiero decir, o que se ve empujado hacia a huir. Y el va hacia la gaucho tutería. bueno que responde a un patrón, que es trabajador, que sale a las 5 de la mañana. Y Don Segundo Sombra, que tiene que ver con el trabajo, con la propiedad, con la ganadería, con la Que tierra. tampoco es digamos, tuya. con el asentarse. Una de el protagonista de Don Segundo Sombra, que relata Guiraldes, es el sueño del pibe era tener una tropilla de un solo pelo. Claro. Atahualpa Yupanqui decía, las penas solamente son nuestras. El gaucho siempre duele. Se duele. Estimados, el tiempo corre como el agua entre los dedos. Bien. ¿Nos vemos en 7 días? Nos vemos. Nos vemos. ¿Tendremos otro país? Siempre es posible. ¿Tendremos otro sueño de país? Y lo construiremos entre todos. ¿O tendremos otros sueños Soñar es de gratis. país? Las cartas en la mesa. Una compilación de las charlas de los viernes en la primera mañana por AM550 y CN 24/7. Una charla en profundidad sobre las ideas, los proyectos y los sueños de un país.